La atención del mundo del espectáculo se concentró de golpe en una publicación de Demet Özdemir, que no pasó desapercibida para nadie. El mensaje apareció en un momento preciso y con un tono que despertó interpretaciones inmediatas. No fue una frase extensa ni una imagen llamativa, pero su contenido parecía cargado de intención. Los seguidores comenzaron a analizar cada palabra con detalle. El contexto elevó la curiosidad colectiva. En pocas horas, la publicación se convirtió en tema central de conversación. La coincidencia temporal fue uno de los elementos que más llamó la atención. Demet Özdemir compartió el mensaje cuando el ambiente digital estaba especialmente sensible. El silencio previo le dio aún más fuerza al gesto. Muchos interpretaron que no se trataba de una casualidad. La elección del momento fue vista como una decisión consciente. Esa percepción alimentó la idea de un destinatario implícito. Can Yaman apareció rápidamente en el centro de las interpretaciones, sin ser mencionado de manera directa. Su nombre comenzó a circular con fuerza. El público conectó los puntos basándose en gestos previos y silencios recientes. La narrativa se construyó a partir de detalles aparentemente mínimos. En el mundo digital, esos detalles suelen ser determinantes. La lectura colectiva apuntó en una sola dirección. El mensaje de Demet Özdemir fue descrito como sutil, pero firme. No contenía reproches explícitos, ni declaraciones contundentes. Justamente, esa ambigüedad fue la que lo hizo tan poderoso. Cada palabra parecía abierta a interpretación. El tono fue leído como reflexivo y cargado de significado. Esa combinación despertó una ola de análisis. Can Yaman, conocido por su fuerte presencia mediática, no reaccionó de inmediato. Su silencio fue interpretado como una respuesta en sí misma. En un entorno donde todo se comenta al instante, la ausencia de reacción se volvió significativa. Muchos consideraron que ese silencio confirmaba la importancia del mensaje. La expectativa creció con el paso de las horas. El público se mantuvo atento a cualquier señal. Las redes sociales se llenaron de teorías y comentarios. Usuarios revisaron publicaciones antiguas, entrevistas pasadas y gestos compartidos. Cada elemento fue utilizado para reforzar una narrativa. La publicación de Demet Özdemir se convirtió en el eje de un relato más amplio. El interés no decayó, sino que se intensificó. La conversación se expandió a distintas plataformas. Los medios del espectáculo abordaron el tema con cautela. Se habló de una posible indirecta sin afirmaciones categóricas. La historia se construyó desde la observación y el análisis. El enfoque se mantuvo en el impacto del mensaje y no en su confirmación. Esa prudencia aumentó la credibilidad del relato. Una de las observación, edición de la Foltersivoco. Y poniendo para hacer relato. El público valoró ese equilibrio. Demet Özdemir continuó con su actividad habitual tras la publicación. No agregó aclaraciones ni comentarios adicionales. Esa decisión fue interpretada como parte del mensaje. La actriz dejó que las palabras hablaran por sí solas. Su calma contrastó con el revuelo generado. Esa serenidad reforzó la idea de intención. Can Yaman, mientras tanto, siguió con su agenda sin referencias públicas al tema. No hubo desmentidos ni gestos aclaratorios. La distancia comunicativa fue evidente. Muchos interpretaron que ambos estaban conscientes del impacto. La falta de respuestas directas mantuvo viva la expectativa. El silencio se volvió protagonista. La publicación fue analizada desde distintos ángulos emocionales. Algunos la vieron como un cierre simbólico. Otros la interpretaron como una afirmación personal. En cualquier caso, el consenso fue que no era un mensaje al azar.
La carga emocional fue evidente para el público. No hay una vida de culto por las arco, con las horas, Hollywood, de zona no hay. La identificación fue inmediata. El lenguaje utilizado por Demet Özdemir fue considerado clave. Las palabras elegidas transmitían reflexión y determinación. ¡Pum! No hubo dramatismo excesivo. La sobriedad fue uno de los elementos más destacados. Esa forma de expresión conectó con muchos seguidores. La empatía se multiplicó rápidamente. La narrativa que se construyó alrededor del mensaje trascendió el hecho puntual. Se habló del poder de las indirectas en la era digital, de cómo una sola publicación puede generar múltiples lecturas. El caso se convirtió en ejemplo de comunicación silenciosa. La historia ganó profundidad. El interés se sostuvo. El impacto de la publicación también se reflejó en la imagen pública de ambos. Lejos de generar rechazo, aumentó la tensión positiva. La madurez comunicativa fue destacada. El público valoró la ausencia de confrontación. La historia se mantuvo en un tono respetuoso. Eso reforzó su alcance. Con el paso de los días, la publicación siguió siendo mencionada. No se diluyó como otras noticias virales. Al contrario, se consolidó como un momento clave. La falta de aclaraciones mantuvo el misterio. La conversación se renovó constantemente. El interés permaneció alto. La interpretación colectiva terminó por darle un significado casi simbólico al mensaje. Demet Özdemir fue vista como una figura que habla sin necesidad de explicaciones. Can Yaman quedó asociado a ese silencio compartido. La historia se construyó desde lo no dicho. Esa ausencia fue más elocuente que cualquier declaración. El público entendió el lenguaje. Así, una simple publicación logró sacudir al mundo del espectáculo. Sin nombres propios ni afirmaciones directas, el mensaje encontró su destinatario en la percepción colectiva. La coincidencia dejó de parecer casual pantomimal. La narrativa se instaló con fuerza, el interés fue masivo, y la historia se convirtió en una de las más comentadas y compartidas del momento.